Miguel Ángel Reyes tenía 23 años cuando comenzó como guardia de seguridad en Torres Ejecutivas Reforma, uno de los edificios corporativos más prestigiosos de la Ciudad de México. El lugar era imponente, con 32 pisos de oficinas de lujo que albergaban empresas multinacionales, despachos de abogados de alto nivel y consultorios médicos de especialidades exclusivas. Miguel Ángel llevaba allí 9 meses, cumpliendo su labor con dedicación absoluta y siempre dispuesto a ayudar a los inquilinos y visitantes, incluso cuando eso significaba quedarse más tiempo del que su turno requería. Trabajaba en el turno de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, vigilando las entradas, revisando las cámaras de seguridad y asegurándose de que todo estuviera en orden en aquel complejo de oficinas que durante el día bullía de actividad, pero que en la madrugada se convertía en un espacio silencioso y casi fantasmal. Aquella noche de octubre, el clima era particularmente frío para la temporada. Una llovizna persistente había caído durante toda la tarde y la temperatura había descendido considerablemente. Miguel Ángel estaba en su puesto en la entrada principal, revisando el registro de visitantes del día anterior, cuando escuchó un gemido débil que provenía de la calle. Al principio pensó que era el sonido del viento entre los edificios, pero el gemido se repitió, esta vez con más claridad y urgencia. Dejó su escritorio y salió a la acera para investigar. Allí, temblando junto a una de las columnas de la entrada, había un perro callejero en condiciones deplorables. Era un animal de tamaño mediano, con pelaje que alguna vez debió haber sido blanco, pero que ahora estaba cubierto de suciedad y manchas oscuras. Tenía una de las patas delanteras visiblemente lastimada, con una herida que sangraba ligeramente, y sus costillas se marcaban claramente bajo la piel, señal evidente de días sin comer adecuadamente. El perro levantó la mirada hacia Miguel Ángel con unos ojos que reflejaban tanto dolor como una súplica silenciosa de ayuda. Temblaba de manera incontrolable, empapado por la lluvia, y cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. Miguel Ángel sintió que su corazón se encogía al ver al animal en ese estado. Él había crecido en una colonia humilde de Iztapalapa, donde su madre había criado a él y a sus 3 hermanos sola, después de que su padre los abandonara cuando Miguel Ángel tenía apenas 5 años. Durante su infancia, su madre siempre les había inculcado el valor de la compasión, de ayudar a quien lo necesitara sin importar las circunstancias. Recordaba cómo su madre, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban, siempre dejaba agua y tortillas para los perros callejeros del vecindario, diciendo que todos los seres vivos merecían dignidad y cuidado. Sin pensarlo 2 veces, Miguel Ángel se agachó junto al perro y extendió su mano lentamente para que el animal pudiera olerla y entender que no representaba una amenaza. El perro, a pesar de su estado deplorable, movió la cola débilmente en señal de agradecimiento. Con mucho cuidado, Miguel Ángel levantó al animal en sus brazos, sintiendo cómo el pobre temblaba contra su pecho. El perro era más pesado de lo que parecía, pero Miguel Ángel no dudó ni un segundo. Lo llevó dentro del edificio y lo colocó con suavidad sobre una manta que guardaba en su casillero para las noches especialmente frías. Una vez dentro, Miguel Ángel fue rápidamente a la pequeña cocina que había en el área de descanso del personal de seguridad. Allí preparó un plato con agua tibia y desmenuzó parte del sándwich de jamón que había traído para su cena. Regresó junto al perro y colocó el plato frente a él. El animal, tras un momento de vacilación, comenzó a comer y beber con una desesperación que partía el alma, como si llevara días sin probar alimento alguno. Miguel Ángel lo acarició suavemente mientras comía, hablándole en voz baja para tranquilizarlo y haciéndole saber que ahora estaba a salvo. Después de que el perro terminara de comer, Miguel Ángel examinó con cuidado la herida en su pata. No era tan profunda como había temido inicialmente, pero definitivamente necesitaba ser limpiada y curada. Afortunadamente, en el botiquín de primeros auxilios del edificio había material suficiente. Con paciencia y delicadeza, limpió la herida con agua oxigenada, aplicó un antiséptico y vendó la pata del animal. El perro se dejó curar sin ofrecer resistencia, como si entendiera que Miguel Ángel solo quería ayudarlo. Una vez que terminó con los primeros auxilios, Miguel Ángel improvisó una cama más cómoda para el perro usando más mantas y colocándola en un rincón del área de descanso donde el animal estaría protegido del frío y podría descansar. El perro se acurrucó inmediatamente, exhausto por la experiencia del día, y en cuestión de minutos ya estaba profundamente dormido. Miguel Ángel lo cubrió con otra manta y regresó a su puesto de vigilancia, sintiéndose bien consigo mismo por haber podido ayudar a una criatura que tanto lo necesitaba. El resto de la noche transcurrió con tranquilidad.
Miguel Ángel realizó sus rondas habituales por el edificio, revisó todas las puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran cerradas correctamente y monitoreó las cámaras de seguridad. Cada hora se acercaba al área de descanso para verificar que el perro estuviera bien. El animal dormía pacíficamente y su respiración se había estabilizado considerablemente. Ya no temblaba y parecía estar recuperándose del trauma de las últimas horas. Cuando su turno estaba por terminar, alrededor de las 5:30 de la mañana, Miguel Ángel comenzó a pensar en qué hacer con el perro. No podía llevárselo a su pequeño departamento porque el casero tenía una estricta política de no permitir mascotas, bajo amenaza de desalojo inmediato. Pensó en dejarlo en un refugio de animales, pero sabía que la mayoría de esos lugares estaban sobresaturados y las probabilidades de que el perro fuera adoptado eran mínimas. Decidió que lo mejor sería buscar ayuda entre los inquilinos del edificio durante los próximos días. Tal vez alguien estaría dispuesto a adoptar al animal, o al menos ayudarlo a encontrarle un hogar adecuado. Lo que Miguel Ángel no sabía era que toda su interacción con el perro había sido captada por las cámaras de seguridad del edificio y que alguien había estado observando cada uno de sus movimientos desde el monitor central de vigilancia ubicado en el piso administrativo. Ese alguien era Roberto Santillán, el gerente de operaciones de Torres Ejecutivas Reforma, un hombre de 45 años conocido por su rigidez extrema en la aplicación de las normas y su total falta de empatía hacia cualquier situación que se desviara, aunque fuera mínimamente, de los protocolos establecidos. Roberto Santillán llevaba 12 años trabajando en la administración del edificio y había ascendido a gerente de operaciones hacía 3 años. Era un hombre de estatura mediana, complexión robusta, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gomina y siempre vestido con trajes oscuros impecables. Su reputación entre el personal era terrible. Era conocido por su trato autoritario, por imponer multas y sanciones por las infracciones más mínimas y por tener un desprecio particular hacia el personal de seguridad y limpieza, a quienes consideraba fácilmente reemplazables y por lo tanto no merecedores de ninguna consideración especial. A las 6 de la mañana, justo cuando Miguel Ángel estaba por finalizar su turno y prepararse para entregar el puesto a su compañero del turno matutino, recibió una llamada en el teléfono interno de la garita de seguridad. Era la secretaria de Roberto Santillán, quien le informó con voz seria que el gerente de operaciones requería verlo de inmediato en su oficina del piso 15. Miguel Ángel sintió un escalofrío de preocupación. En 9 meses de trabajo, nunca había sido llamado a la oficina del gerente. De hecho, apenas había cruzado algunas palabras con Roberto Santillán en las pocas ocasiones en que sus caminos se habían cruzado en el edificio. Miguel Ángel le pidió a su compañero que llegaba para el turno matutino que cubriera su puesto por unos minutos y se dirigió al elevador con el corazón latiendo con fuerza. Mientras subía los 15 pisos, intentó pensar en qué podría haber hecho mal. Repasó mentalmente sus actividades de la noche anterior. Había cumplido con todas sus rondas, había registrado correctamente todas las entradas y salidas, no había dormido en su puesto, no había faltado a ninguna de sus responsabilidades. Lo único fuera de lo común había sido el perro, pero seguramente eso no podía ser motivo de problemas. Había actuado por compasión, había ayudado a un animal herido. Eso no podía estar mal. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 15 y Miguel Ángel caminó por el pasillo hasta llegar a la puerta de cristal esmerilado, que tenía una placa dorada con el nombre de Roberto Santillán y su cargo de gerente de operaciones. Tocó la puerta con los nudillos y escuchó una voz áspera desde el interior ordenándole que pasara. Abrió la puerta y entró a una oficina amplia y fríamente decorada. Con paredes en tonos grises, un escritorio enorme de madera oscura y varios diplomas y certificados enmarcados en las paredes que atestiguaban la trayectoria profesional del gerente. Roberto Santillán estaba sentado detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados sobre la superficie pulida y una expresión de disgusto evidente en su rostro. No invitó a Miguel Ángel a sentarse. Simplemente lo miró fijamente durante varios segundos que parecieron una eternidad, claramente intentando intimidarlo con su silencio. Finalmente giró el monitor de su computadora para que Miguel Ángel pudiera ver la pantalla. En ella se reproducían las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior, mostrando el momento en que Miguel Ángel había traído al perro al interior del edificio. Roberto Santillán comenzó a hablar con un tono de voz controlado pero cargado de desprecio.
Le dijo a Miguel Ángel que lo que había hecho constituía una violación grave de múltiples normas del edificio. Primero, había introducido un animal sin autorización en un edificio corporativo donde estaba estrictamente prohibida la entrada de mascotas, con la única excepción de perros guía debidamente certificados. Segundo, había utilizado recursos del edificio, específicamente el botiquín de primeros auxilios y las mantas de la empresa, para propósitos no autorizados. Tercero, había abandonado su puesto de vigilancia durante varios minutos para atender al animal, dejando potencialmente desprotegido el edificio. Y cuarto, había generado un riesgo sanitario al introducir un animal callejero que podría estar portando enfermedades o parásitos en un espacio cerrado compartido con el personal. Miguel Ángel intentó explicarse. Dijo que el perro estaba herido y en peligro de morir de frío en la calle, que había actuado por humanidad y compasión, que no había abandonado realmente su puesto porque podía ver la entrada principal desde el área de descanso y que había tenido mucho cuidado de limpiar y desinfectar todo después de curar al animal. Explicó que su intención era encontrarle un hogar al perro durante los próximos días y que no tenía intención de mantenerlo permanentemente en el edificio. Roberto Santillán lo interrumpió bruscamente, golpeando la palma de su mano contra el escritorio. Le dijo que no le interesaban sus excusas ni sus intenciones. Las normas existían por una razón y debían ser cumplidas sin excepciones. Dijo que el edificio Torres Ejecutivas Reforma tenía una reputación de excelencia que mantener y que no podía permitir que un guardia de seguridad pusiera en riesgo esa reputación por un perro callejero. Agregó que había docenas de personas esperando una oportunidad de trabajar como guardias de seguridad y que Miguel Ángel era fácilmente reemplazable. Miguel Ángel sintió que el mundo se le venía encima. Intentó una vez más apelar a la compasión del gerente, explicándole que necesitaba desesperadamente ese trabajo, que era su única fuente de ingresos, que tenía responsabilidades familiares que cumplir. Su madre había enfermado recientemente y él ayudaba a pagar sus medicamentos. Su hermano menor estaba estudiando en la universidad y él contribuía con parte de la colegiatura. No podía darse el lujo de perder ese empleo. Roberto Santillán se mantuvo inflexible. Le informó a Miguel Ángel que quedaba despedido con efecto inmediato por violación grave de las normas internas. No habría periodo de aviso, no habría liquidación más allá de lo estrictamente obligatorio por ley y no habría carta de recomendación. Le ordenó que fuera a su casillero, recogiera sus pertenencias personales y abandonara el edificio antes de las 7 de la mañana. También le informó que el perro sería retirado del edificio y entregado al Servicio de Control Animal de la ciudad. Miguel Ángel sintió lágrimas de impotencia quemando sus ojos, pero se negó a llorar frente a aquel hombre despiadado. Simplemente asintió con la cabeza, dio media vuelta y salió de la oficina con la dignidad que aún le quedaba. Bajó en el elevador hasta el sótano donde estaban los casilleros del personal, recogió sus pocas pertenencias, incluyendo una fotografía de su familia que mantenía pegada en la puerta del casillero, y se dirigió al área de descanso para despedirse del perro. El animal estaba despierto, y al ver a Miguel Ángel comenzó a mover la cola con entusiasmo. Se había recuperado notablemente durante la noche, y ahora se veía mucho más animado. Miguel Ángel se arrodilló junto a él y lo acarició durante varios minutos, sintiendo un nudo en la garganta. Le habló al perro en voz baja, diciéndole que lo sentía mucho, que había intentado ayudarlo pero que las cosas no habían salido como esperaba. El perro le lamió la mano como si entendiera y quisiera consolarlo. En ese momento apareció uno de los supervisores de seguridad con 2 empleados del Servicio de Control Animal de la ciudad. Venían a llevarse al perro. Miguel Ángel les rogó que por favor lo trataran bien, que el animal no tenía la culpa de nada y que solo necesitaba una oportunidad. Los empleados del control animal, quienes parecían más comprensivos que Roberto Santillán, le aseguraron que harían lo posible por el perro, pero Miguel Ángel sabía cuál era la triste realidad de los refugios sobresaturados de la ciudad. Vio cómo se llevaban al animal y sintió que no solo perdía su trabajo, sino también la oportunidad de haber hecho una diferencia real en la vida de una criatura indefensa. Miguel Ángel abandonó Torres Ejecutivas Reforma aquella mañana con una sensación de profunda injusticia. Caminó por las calles de la ciudad mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, sintiendo cómo el agotamiento físico de la noche de trabajo se combinaba con el agotamiento emocional de lo que acababa de experimentar. No entendía cómo alguien podía ser tan insensible, tan desprovisto de humanidad básica. Había ayudado a un ser vivo que sufría y en lugar de ser reconocido por su compasión, había sido castigado y humillado. Los días siguientes fueron extremadamente difíciles para Miguel Ángel. Intentó buscar otro trabajo como guardia de seguridad, pero la mayoría de las empresas de seguridad privada pedían referencias de empleos anteriores y él no tenía ninguna carta de recomendación de Torres Ejecutivas Reforma.
Algunas empresas llamaban para verificar su empleo anterior, y aunque legalmente Roberto Santillán no podía dar referencias negativas, su tono frío y la brevedad de sus respuestas dejaban claro que no recomendaba a Miguel Ángel, lo cual era suficiente para que los posibles empleadores descartaran su candidatura. Pasaron 3 semanas y la situación financiera de Miguel Ángel se volvió desesperada. Había agotado sus pequeños ahorros pagando la renta de su departamento y ayudando a su madre con sus medicamentos. Apenas tenía dinero para comida y se había visto obligado a decirle a su hermano que no podría ayudarlo con la colegiatura del próximo semestre. La vergüenza y la impotencia lo consumían. Había hecho lo correcto, había seguido los valores que su madre le había inculcado toda su vida, y sin embargo parecía estar siendo castigado por ello. Fue durante esa tercera semana de desempleo cuando Miguel Ángel recibió una llamada telefónica que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Era un día martes por la tarde y él estaba en su departamento revisando ofertas de trabajo en Internet cuando su teléfono celular sonó mostrando un número desconocido de la Ciudad de México. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos porque frecuentemente eran vendedores o estafadores, pero en su situación desesperada no podía darse el lujo de ignorar ninguna posible oportunidad de empleo. Contestó la llamada y del otro lado de la línea escuchó una voz femenina profesional y amable. La mujer se identificó como Sofía Mendoza, asistente ejecutiva del corporativo Avalos. Le explicó que el presidente del corporativo, el señor don Ernesto Avalos, deseaba tener una reunión personal con él y preguntó si estaría disponible para acudir a las oficinas corporativas a la mañana siguiente. Miguel Ángel quedó completamente desconcertado. El nombre corporativo Avalos le sonaba vagamente familiar, pero no tenía idea de qué tipo de empresa era, ni mucho menos por qué el presidente de esa compañía querría reunirse con él. Pensó que tal vez era un error, que quizás habían marcado el número equivocado. Le preguntó a Sofía Mendoza si estaba segura de que querían hablar con Miguel Ángel Reyes, y la mujer confirmó su nombre completo, su fecha de nacimiento y hasta su antiguo lugar de trabajo en Torres Ejecutivas Reforma. Aquello hizo que Miguel Ángel se sintiera aún más confundido, pero también intrigado. Sin muchas opciones y movido por una mezcla de curiosidad y desesperación, aceptó la reunión. Sofía Mendoza le proporcionó la dirección de las oficinas corporativas, que estaban ubicadas en Santa Fe, una de las zonas empresariales más exclusivas de la Ciudad de México, y le confirmó que la cita sería a las 10 de la mañana del día siguiente. Esa noche Miguel Ángel apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas intentando entender qué podría querer el presidente de una corporación con él. Buscó información sobre Corporativo Avalos en Internet y descubrió que era uno de los conglomerados empresariales más importantes de México, con inversiones en bienes raíces, hotelería, restaurantes y centros comerciales a lo largo de todo el país. La fortuna de la familia Avalos se estimaba en miles de millones de pesos, y don Ernesto Avalos era conocido no solo por su éxito empresarial, sino también por su filantropía y su carácter reservado, raramente dando entrevistas o apareciendo en eventos públicos. A la mañana siguiente, Miguel Ángel se despertó temprano y se preparó con el mayor cuidado posible. Se duchó, se afeitó meticulosamente y se puso su mejor ropa, que consistía en un pantalón de vestir negro que había comprado de segunda mano, y una camisa blanca que mantenía impecable para entrevistas de trabajo. No tenía dinero para tomar un taxi o un servicio de transporte privado, así que tomó el metro y después un autobús que lo llevó hasta Santa Fe, un viaje que le tomó casi 2 horas pero que hizo con tiempo de sobra para llegar puntual a su cita. El edificio del corporativo Avalos era impresionante incluso para los estándares de Santa Fe. Era una torre de cristal de más de 40 pisos que se elevaba majestuosamente hacia el cielo, con un diseño arquitectónico moderno y elegante. El lobby de entrada era de mármol blanco con detalles en acero inoxidable, y contaba con una fuente de agua en el centro que creaba un ambiente de tranquilidad y sofisticación. Miguel Ángel se sintió completamente fuera de lugar en aquel entorno de lujo, rodeado de ejecutivos en trajes caros y secretarias impecablemente vestidas. Se acercó al mostrador de recepción y le informó a la recepcionista que tenía una cita con don Ernesto Avalos. La mujer, después de verificar en su computadora, le sonrió amablemente y le indicó que tomara asiento mientras llamaba a la asistente ejecutiva. Miguel Ángel se sentó en uno de los sillones de cuero del lobby, sintiéndose nervioso y cada vez más confundido sobre qué podría estar sucediendo. Intentó calmarse respirando profundamente y recordándose a sí mismo que no tenía nada que perder. Su situación ya era complicada, así que cualquier cosa que pudiera resultar de esta reunión solo podría mejorar las cosas o, en el peor de los casos, dejarlo en la misma situación en la que ya estaba.
Después de unos 10 minutos, una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida con un traje sastre color azul marino, se acercó a él con una sonrisa profesional. Se presentó como Sofía Mendoza y le pidió que la acompañara. Entraron a uno de los elevadores ejecutivos que requería una tarjeta de acceso especial y subieron directamente al piso 40, donde se encontraban las oficinas de la presidencia. Durante el ascenso, Sofía Mendoza hizo algo de conversación amable, preguntándole si había tenido problemas para llegar y comentando sobre el clima, pero no dio ninguna pista sobre el motivo de la reunión. Las puertas del elevador se abrieron directamente a un vestíbulo privado decorado con obras de arte contemporáneo mexicano y mobiliario de diseño. Sofía Mendoza lo guió a través de un pasillo hasta llegar a una sala de espera ejecutiva con sillones de cuero y una vista panorámica espectacular de la ciudad. Le pidió que esperara un momento mientras anunciaba su llegada y desapareció detrás de una puerta de madera maciza que tenía una placa dorada con la inscripción Presidencia Ejecutiva. Miguel Ángel aprovechó esos minutos de espera para mirar por las ventanas. La vista era impresionante. Podía ver gran parte de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, un mar de edificios y calles que desde aquella altura parecían pequeños e insignificantes. Pensó en su pequeño departamento en Iztapalapa, en su madre enferma, en su hermano luchando por continuar sus estudios, y se preguntó qué estaría haciendo en aquel lugar que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. La puerta de la oficina presidencial se abrió y Sofía Mendoza apareció nuevamente, invitándolo a pasar. Miguel Ángel entró a una oficina enorme, probablemente del tamaño de todo su departamento, con pisos de madera, estanterías llenas de libros y más obras de arte en las paredes. Detrás de un escritorio ejecutivo de madera oscura que parecía una pieza de museo, estaba sentado un hombre de aproximadamente 70 años, de cabello completamente blanco, vestido con un traje gris oscuro impecable y una corbata de seda azul. Tenía una presencia imponente, pero sus ojos irradiaban una calidez inesperada que inmediatamente hizo que Miguel Ángel se sintiera un poco menos nervioso. El hombre se levantó de su asiento y rodeó el escritorio para acercarse a Miguel Ángel. Le extendió la mano con una sonrisa genuina y se presentó como Ernesto Avalos. Le pidió que tomara asiento en uno de los sillones que había frente a una mesa de centro, y él mismo se sentó en el sillón opuesto, creando un ambiente de conversación más informal en lugar de la típica dinámica intimidante de escritorio de por medio. Don Ernesto le agradeció por haber aceptado la reunión y le ofreció café o agua, que Miguel Ángel aceptó nerviosamente. Una vez que estuvieron cómodos, don Ernesto comenzó a hablar. Le explicó a Miguel Ángel que probablemente estaba muy confundido sobre el motivo de aquella reunión y que tenía todo el derecho de estarlo. Le dijo que lo que tenía que contarle era una historia que comenzaba varias semanas atrás, en una noche lluviosa de octubre frente al edificio Torres Ejecutivas Reforma. Miguel Ángel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Don Ernesto continuó diciendo que esa noche, un perro callejero herido y hambriento había sido rescatado por un guardia de seguridad de buen corazón que no dudó en ayudar a un ser indefenso a pesar de que eso pudiera traerle problemas. Miguel Ángel escuchaba con creciente asombro mientras don Ernesto le explicaba que él era el dueño del edificio Torres Ejecutivas Reforma. La torre no era administrada directamente por Corporativo Avalos, sino a través de una empresa subsidiaria de administración de bienes raíces. Pero don Ernesto mantenía un seguimiento cercano de todos sus activos inmobiliarios. Le contó que tenía la costumbre de revisar personalmente los reportes mensuales de todos sus edificios, incluyendo cualquier incidente fuera de lo común que pudiera haber ocurrido. El reporte del mes de octubre había incluido una nota sobre un guardia de seguridad que había sido despedido por introducir un perro callejero al edificio y utilizar recursos de la empresa sin autorización. La nota había sido redactada por Roberto Santillán y presentaba el incidente como una clara violación de protocolos que había sido manejada apropiadamente con la terminación inmediata del empleado. Sin embargo, algo en la manera en que estaba redactado el reporte había llamado la atención de don Ernesto. Le pareció que había una severidad excesiva en la descripción y una falta de contexto sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Intrigado, don Ernesto había solicitado las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de aquella noche. Lo que vio en esos videos lo conmovió profundamente.
Vio a un joven que, sin pensarlo dos veces, había salido bajo la lluvia para ayudar a un animal herido. Vio la gentileza con la que Miguel Ángel había tratado al perro, la paciencia con la que lo había curado, el cuidado con el que lo había alimentado y arropado. Vio a alguien que claramente había actuado no por obligación ni esperando reconocimiento, sino simplemente porque era lo correcto. Don Ernesto le explicó a Miguel Ángel que él había crecido en un pequeño pueblo de Michoacán, en una familia muy humilde. Su padre había sido campesino y su madre había vendido tamales en el mercado para ayudar con los gastos de la casa. Él había llegado a la Ciudad de México con apenas 16 años, sin más que la ropa que llevaba puesta y los valores que sus padres le habían inculcado. Trabajó en todo tipo de empleos mientras estudiaba de noche, ahorrando cada peso que podía. Su primer negocio había sido un pequeño puesto de tacos que abrió a los 22 años con los ahorros de varios años de trabajo. Lo que lo había llevado del puesto de tacos a construir un imperio empresarial, le dijo don Ernesto a Miguel Ángel, no había sido solo su capacidad de trabajo o su visión de negocios, había sido su inquebrantable compromiso con tratar a las personas con dignidad y respeto, independientemente de su posición social o económica. Durante todos los años que había construido su empresa, siempre se había asegurado de que sus empleados fueran tratados justamente, de que sus proveedores recibieran pagos puntuales, de que sus socios comerciales supieran que su palabra valía más que cualquier contrato. Don Ernesto le contó que después de ver los videos de las cámaras de seguridad, había ordenado una investigación completa sobre Roberto Santillán. Lo que descubrieron fue profundamente perturbador. El gerente de operaciones tenía un historial de comportamiento abusivo hacia el personal de niveles inferiores, múltiples quejas de acoso laboral que habían sido archivadas sin investigación apropiada y evidencia de que había estado aceptando sobornos de contratistas a cambio de otorgar contratos de mantenimiento del edificio a precios inflados. Mientras don Ernesto investigaba a Roberto Santillán, también había tomado medidas respecto al perro. Había contactado personalmente al Servicio de Control Animal y, utilizando sus influencias y recursos, había logrado rescatar al animal antes de que fuera sacrificado. El perro había sido llevado a la mejor clínica veterinaria de la ciudad, donde le habían tratado completamente su herida en la pata, lo habían desparasitado, vacunado y le habían proporcionado todos los cuidados médicos necesarios. Después de varias semanas de recuperación y socialización, el perro había sido adoptado por uno de los gerentes del corporativo Avalos, quien tenía una familia joven con 2 niños pequeños que estaban encantados con su nueva mascota. Miguel Ángel escuchaba todo esto con lágrimas corriendo por su rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. El perro estaba vivo, estaba sano, tenía un hogar. Don Ernesto sacó su teléfono celular y le mostró fotografías recientes del animal. Ya no era aquel perro desnutrido y tembloroso de aquella noche lluviosa. Ahora era un perro saludable, con pelaje brillante y limpio, jugando en un jardín con 2 niños sonrientes. El animal se veía completamente transformado, feliz y lleno de vida. Don Ernesto continuó explicando que después de completar su investigación había tomado varias decisiones importantes. Primero, Roberto Santillán había sido despedido inmediatamente no solo de su posición en Torres Ejecutivas Reforma, sino que se había asegurado de que su nombre fuera incluido en una lista negra de la industria de administración de propiedades por sus prácticas corruptas y abusivas. La empresa subsidiaria que administraba el edificio había sido sometida a una auditoría completa y se habían implementado nuevas políticas de recursos humanos para prevenir futuros abusos. Segundo, don Ernesto había ordenado que se le pagara a Miguel Ángel una compensación completa por despido injustificado, incluyendo salarios caídos, indemnización y una cantidad adicional como reconocimiento del daño moral causado. Pero más importante que eso, don Ernesto tenía una propuesta que hacer. Le explicó a Miguel Ángel que estaba en proceso de expandir su división de seguridad corporativa, creando un nuevo departamento que no solo se encargaría de la seguridad física de sus propiedades, sino también de implementar programas de responsabilidad social en todos sus edificios. Don Ernesto le ofreció a Miguel Ángel una posición como coordinador de seguridad y responsabilidad social con un salario que era 5 veces mayor que lo que ganaba como guardia de seguridad. El puesto incluía seguro médico de cobertura completa no solo para él, sino para toda su familia, fondo de ahorro, vales de despensa, 30 días de vacaciones al año, y lo más importante, oportunidades reales de crecimiento profesional dentro de la organización. Además, la compañía pagaría completamente sus estudios universitarios si deseaba continuar su educación, ya fuera en administración de empresas, seguridad corporativa o cualquier otro campo relacionado. Miguel Ángel no podía hablar. Las lágrimas fluían libremente por su rostro mientras intentaba procesar todo lo que estaba escuchando. Don Ernesto se levantó de su asiento
Caminó hasta donde estaba Miguel Ángel y colocó su mano sobre el hombro del joven. Le dijo que lo que había visto en aquellos videos de seguridad era algo que no se podía enseñar en ninguna universidad ni en ningún curso de capacitación. Había visto integridad genuina, compasión real y un carácter que se revelaba en los momentos cuando nadie importante estaba mirando. Esas eran las cualidades que don Ernesto valoraba por encima de cualquier título o experiencia laboral. Le explicó que a lo largo de sus más de 50 años en el mundo de los negocios, había aprendido que el éxito verdadero de una empresa no se medía únicamente en términos de ganancias financieras, sino en el tipo de personas que la conformaban. Una empresa era tan buena como la calidad moral y ética de sus empleados, especialmente de aquellos que estaban en posiciones donde podían tomar decisiones que afectaban a otros. Miguel Ángel había demostrado, sin saberlo, que poseía exactamente el tipo de carácter que don Ernesto buscaba en las personas que formaban parte de su organización. Don Ernesto también le reveló que había establecido un programa especial dentro de Corporativo Avalos, inspirado precisamente por lo que había presenciado en aquellos videos. El programa se llamaba Iniciativa Compasión y consistía en capacitar a todo el personal de seguridad y administración de sus edificios para que supieran cómo actuar apropiadamente cuando se encontraran con animales callejeros heridos o en peligro. Se había asociado con organizaciones de rescate animal para crear protocolos de respuesta, y ahora todos sus edificios tenían acuerdos con clínicas veterinarias locales para proporcionar atención de emergencia a animales que necesitaran ayuda. Además, don Ernesto le contó que había reescrito personalmente las políticas de recursos humanos de todas sus empresas para asegurarse de que ningún empleado pudiera ser despedido por actos de compasión o ayuda humanitaria, siempre y cuando esos actos no pusieran en peligro real la seguridad de las personas o las propiedades. Había establecido también un sistema confidencial de reportes, donde cualquier empleado podía denunciar casos de abuso de autoridad o trato injusto por parte de supervisores sin temor a represalias. Miguel Ángel finalmente pudo encontrar su voz y agradeció a don Ernesto con palabras entrecortadas por la emoción. Le dijo que aceptaba la oferta de trabajo, que no podía creer la generosidad que estaba recibiendo, y que haría todo lo posible por estar a la altura de la confianza que se estaba depositando en él. Don Ernesto sonrió y le dijo que no tenía ninguna duda de que Miguel Ángel tendría éxito, porque ya había demostrado poseer lo más importante, un corazón bueno y una brújula moral que siempre lo guiaría en la dirección correcta. 3 meses después, Miguel Ángel estaba completamente integrado a su nuevo puesto en Corporativo Avalos. Había recibido capacitación intensiva en gestión de seguridad corporativa, administración de personal y responsabilidad social empresarial. Se había mudado a un departamento mucho más amplio y cómodo en una mejor zona de la ciudad. Había podido llevar a su madre a especialistas médicos de primer nivel que finalmente habían diagnosticado correctamente su condición y establecido un tratamiento efectivo. Su hermano había podido continuar sus estudios universitarios sin preocupaciones financieras. Miguel Ángel mismo se había inscrito en un programa de licenciatura en Administración de Empresas que cursaba los fines de semana, con todos los gastos cubiertos por la compañía. Pero más allá de las mejoras materiales en su vida, lo que más valoraba Miguel Ángel era el sentido de propósito que había encontrado en su trabajo. La iniciativa Compasión que don Ernesto había creado se había expandido a todos los edificios del corporativo y ya había resultado en el rescate y rehabilitación de más de 50 animales callejeros. Miguel Ángel coordinaba personalmente estos esfuerzos, trabajando con organizaciones de protección animal y supervisando que todos los empleados supieran cómo responder apropiadamente cuando se encontraran con animales que necesitaran ayuda. En cuanto a Roberto Santillán, su reputación en la industria había quedado completamente destruida después de que se conocieran sus prácticas corruptas y abusivas. No había podido encontrar otro empleo en administración de propiedades y había terminado trabajando en un puesto de nivel muy inferior en una empresa de un sector completamente diferente. La arrogancia y la falta de compasión que lo habían caracterizado durante años finalmente habían tenido sus consecuencias. Don Ernesto y Miguel Ángel habían desarrollado una relación que iba más allá de lo estrictamente profesional. El empresario había encontrado en el joven una especie de hijo espiritual, alguien que compartía sus valores y su visión de que los negocios podían ser exitosos sin sacrificar la humanidad y la compasión. Frecuentemente almorzaban juntos y don Ernesto compartía con Miguel Ángel las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, preparándolo para asumir mayores responsabilidades dentro de la organización en el futuro.
La historia de Miguel Ángel y el perro callejero eventualmente se conoció dentro de todo el corporativo Avalos y se convirtió en parte de la cultura de la empresa, un recordatorio constante para todos los empleados de que el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a los más vulnerables e indefensos, ya sean personas o animales. Se había creado incluso un reconocimiento anual llamado Premio Miguel Ángel a la Compasión, que se otorgaba al empleado que hubiera demostrado actos extraordinarios de bondad y empatía durante el año. Esta historia nos enseña verdades fundamentales sobre la vida y el carácter humano. Nuestras acciones cuando nadie importante está mirando son las que verdaderamente definen quiénes somos. Miguel Ángel no ayudó a aquel perro callejero pensando que el dueño del edificio estaba observando o que recibiría alguna recompensa. Actuó movido únicamente por la compasión y los valores que su madre le había inculcado desde pequeño. Esa autenticidad, esa bondad que no esperaba nada a cambio, fue precisamente lo que llamó la atención de don Ernesto Avalos. En un mundo donde frecuentemente se nos dice que debemos ser duros, calculadores y enfocados únicamente en nuestro propio beneficio para tener éxito, la historia de Miguel Ángel nos recuerda que la verdadera grandeza viene de mantener nuestra humanidad intacta. Roberto Santillán representaba todo lo contrario, alguien que había permitido que el poder y la posición lo convirtieran en una persona cruel e insensible. Su desprecio por aquellos que consideraba inferiores y su falta de compasión básica finalmente lo llevaron a su propia caída. La lección también se extiende a cómo evaluamos a las personas y las situaciones. Don Ernesto Avalos podría fácilmente haber aceptado el reporte de Roberto Santillán al pie de la letra y nunca haberse enterado de la verdadera historia detrás del incidente. Pero su decisión de investigar más allá de la superficie, de buscar el contexto completo antes de formar un juicio, fue lo que permitió que se hiciera justicia. Esto nos recuerda la importancia de no aceptar las narrativas superficiales y de siempre buscar entender las circunstancias completas antes de juzgar las acciones de otros. También hay una lección importante sobre el verdadero liderazgo y la responsabilidad corporativa. Don Ernesto demostró que el éxito empresarial y la compasión humana no son mutuamente excluyentes. De hecho, construir una organización basada en valores sólidos de respeto, dignidad y cuidado por todos los seres vivos no solo es moralmente correcto, sino que también crea una cultura organizacional más fuerte y leal. Los empleados que saben que serán tratados justamente y que sus actos de bondad serán valorados en lugar de castigados, son empleados más comprometidos y productivos. La transformación que experimentó Miguel Ángel no fue solo material, sino también espiritual y emocional. Pasó de ser alguien que había sido humillado y rechazado injustamente a convertirse en una persona con propósito, dignidad y la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Pero lo más importante es que a través de toda esa transformación, nunca perdió la esencia de quien era. Seguía siendo el mismo joven de buen corazón que no podía ignorar el sufrimiento de un animal indefenso. Al final, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y valores. Cada día nos encontramos con oportunidades de mostrar compasión o indiferencia, de ayudar o de ignorar, de actuar con integridad o de tomar atajos morales. Las decisiones que tomamos en esos momentos, especialmente cuando creemos que nadie importante está mirando, son las que verdaderamente definen nuestro carácter. Y aunque no siempre recibamos recompensas inmediatas o tangibles por hacer lo correcto, como le sucedió a Miguel Ángel, el simple acto de mantener nuestra humanidad y compasión intactas es su propia recompensa. La bondad auténtica tiene un poder que va mucho más allá de lo que podemos ver o medir. Se propaga de maneras misteriosas, tocando vidas que nunca imaginamos, creando efectos en cadena que pueden cambiar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de muchos otros. Miguel Ángel salvó a un perro, pero al hacerlo también se salvó a sí mismo. Salvó a los futuros empleados que no serían abusados por Roberto Santillán y ayudó a crear un programa que seguiría salvando animales durante años. Tratamos bien a los demás, ya sean personas o animales, no porque ellos sean importantes o porque esperemos algo a cambio, sino porque nosotros somos personas de valor y carácter. Cada acto de bondad que realizamos es un ladrillo más en la construcción de nuestra propia historia, y solo nosotros decidimos qué tipo de legado queremos dejar en este mundo. Miguel Ángel eligió el camino de la compasión y la integridad, y aunque ese camino inicialmente pareció llevarlo al fracaso y la desesperación, finalmente lo condujo a un lugar mucho mejor del que nunca hubiera imaginado posible.